sabemos, se anunció 25.000 plazas para maestros para que puedan incorporarse a la ley, a la carrera pública magisterial, que como sabemos es un proceso, digamos, que despierta muchas expectativas. El país necesita que haya efectivamente una carrera pública magisterial eficiente que garantice una mejora en la calidad de la educación. Ha habido, sin embargo, muchos tropiezos en la implementación de esta carrera. Ahora se abren 25.000 plazas. El otro día estuvimos con Hugo Díaz acá, que es vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, y él dijo que habían problemas serios, hay gobiernos regionales prácticamente en rebeldía. Casi el 50% de las direcciones regionales de educación no ha publicado la lista de plazas desiertas para la reciente convocatoria. En fin, estamos con Magnet Márquez, o Maggie Márquez, como es más conocida, jefa de personal del Ministerio de Educación, para hablar de estos temas y nos aclare, en fin, si esta vez se van a repetir los problemas o no. Maggie, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Bueno, digamos que el análisis que hizo el otro día Hugo Díaz fue bien complicado, ¿no? Hay una suerte casi de anarquía, los gobiernos regionales que no aceptan las indicaciones, las directivas del Ministerio de Educación, como le digo, no han publicado la lista de plazas desiertas. Se necesita, según él, concertar mucho más los criterios, procedimientos y plazos para las futuras convocatorias. En fin, bueno, aparte de eso hay denuncias de venta de puestos o favoritismos por criterios políticos, los maestros que ganan estos concursos y ganan la plaza de contrato o nombramiento, pero apenas se incorporan, resulta que son declarados excelentes o la plaza ya estaba ocupada. Todo esto es un caos. Bueno, es bastante difícil, hay que tener en cuenta que es un sector enorme, ni siquiera le puedo decir grande, sino enorme. De hecho, el manejo descentralizado tiene sus ventajas, pero también nos genera problemas. Claro. Nos genera problemas porque evidentemente en este momento las direcciones regionales responden a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales pues también tienen algunos intereses políticos o determinada posición política que no necesariamente está acorde con la política nacional. Pero nosotros vamos más allá de eso, nosotros queremos entrar en el campo meramente técnico, porque la educación se merece eso. Así es. La educación se merece, y creo que todos los que trabajamos en el sistema educativo sabemos de que se merece más allá, darle una importancia mayor a un interés meramente político, es un interés nacional. De acuerdo, pero ¿cómo se van a manejar estas rebeldías, esto de que no se acatan las disposiciones, las directivas, bueno, estamos trabajando no se publican las listas de... ¿no? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en mesas de concertación, estamos trabajando en reuniones mesas de concertación con los gobiernos regionales. Con los directores, las directoras regionales, aunque usted no lo crea, no son mesas formales, formalmente establecidas, pero a nivel técnico hemos logrado establecerlas. Yo le digo, a nivel de la unidad de personal, hemos logrado tener experiencias exitosas con diferentes gobiernos regionales, acercándonos a ellos y dándoles una explicación clara de qué es lo que buscamos. Más allá de una posición política, vuelvo a repetir, creo que a cualquier gobierno regional, independientemente del tinte político que pueda tener, le interesa tener un sistema educativo fuerte, dar una buena atención educativa, claro que sí, y tener buenos profesores, y en eso estamos abocados. En este campo, la descentralización es un problema entonces, ¿sabes? Porque si un país emergente que necesita fortalecer la calidad de su educación como un tema absolutamente prioritario, que tenga que establecer mesas de diálogo con los directores regionales para poder avanzar, es una cosa increíble. Con los técnicos, de repente no me he expresado bien, de repente no estamos hablando propiamente de unas mesas de diálogo, sino unas mesas de información. Lo que sucede y donde se suele generar el caos es cuando tenemos desinformación. Lo que tenemos que hacer es informar. ¿No sería bueno reconcentrar toda esta función del gobierno central? Por el bien de la educación, ¿no? Porque si no es la anarquía. Más allá... no, eso no se lo puedo preguntar a usted. Sí, porque no entra a mi nivel, pero sí le podría dar yo la opinión de que más allá de un tema de concentración es simplemente dejar en claro cuál es el papel que cumple cada uno de nosotros y de los actores, incluyendo los gobiernos y las direcciones regionales, en lo que es el tema educativo. Claro. De acuerdo a la Ley General de Educación, las políticas sectoriales son establecidas a través del gobierno central, claro, el gobierno nacional, y por lo tanto debería de cumplirse de esa manera. Si hay un director regional que no cumple, debería ser sancionado, enjuiciado, procesado. Bueno, estamos en los procesos judiciales en algunos casos, en otros no había necesidad del proceso judicial. Se llegó a conversaciones con los directores regionales, se les explicó cuál era el problema y qué responsabilidades acarreaba la actitud que estaban tomando,
y a Dios gracias hemos llegado a buen... ¿Cuáles han sido los problemas mayores, por ejemplo? Bueno, ordenanzas regionales que se han emitido en contra, totalmente y abiertamente en contraposición de las directivas dadas por el gobierno nacional, le hacen en este caso por el Ministerio de Educación, incluso en contra de decretos supremos, más allá de resoluciones ministeriales. Increíble. Entiendo que esos han sido el caso de Arequipa, creo, ¿no? No sé si Arequipa, Ayacucho, Puno, ¿no? Algunos no llegaron a emitir las ordenanzas, pero sí hemos tenido ese tipo de problemas. Ahora, también felizmente hemos logrado tener ciertas vías de comunicación con los profesores y en eso el Consejo Nacional de Educación y sobre todo el señor Hugo Díaz nos ayuda muchísimo con su blog, que es muy conocido, y entonces hemos podido informar a los docentes de cuáles son las políticas establecidas y cuáles son sus derechos que deben defender. Porque hoy, por ejemplo, hubo una reunión importante de la presidencia del Consejo de Ministros con los presidentes regionales sobre temas vinculados a la primera infancia, etcétera, conseguir metas, y el presidente del Consejo de Ministros, dijo que efectivamente se había avanzado muchísimo en la descentralización, que este gobierno ha descentralizado prácticamente el 100% de las funciones y competencias que correspondían a los gobiernos regionales, cosa que es cierto. Incluso casi la gran parte de la inversión pública ya se hace en los gobiernos locales y regionales, pero debió haber hecho, eso lo presentó como algo positivo, sin duda puede ser positivo, pero también debió tocar estos temas. Oiga, pero estamos muy preocupados porque, por ejemplo, en educación hay anarquía, entonces tenemos que trabajar, pues, este es un gobierno unitario, constitucionalmente somos descentralizado pero unitario, ¿no? Pero, efectivamente, es parte de los problemas que tenemos, pero también habría que ser justos y no generalizar el tema, ¿no? Tenemos direcciones regionales con las que trabajamos perfectamente bien, que entienden el tema desde un punto de vista técnico y vamos para adelante, y creo que la experiencia en la que nos acabamos de anunciar, creo que nos va a salir bastante bien con ese apoyo, ¿no?